Cuento 1. El zorro que no podía mentir. Había una vez un zorro llamado Zorín, un animal astuto y el más hábil de su bosque. Todos los demás animales lo admiraban por su inteligencia y por cómo siempre lograba salirse con la suya, ya fuera esquivando trampas o consiguiendo la mejor comida sin ser visto. Zorín había perfeccionado el arte de la mentira y el engaño, y en su mundo, esa astucia era lo que lo mantenía en la cima. No había un solo animal que no se sintiera, en cierto modo, intimidado por su habilidad para manipular las situaciones a su favor. Zorín se sentía orgulloso de su capacidad para engañar, convencido de que, en un mundo donde solo los más inteligentes sobrevivían, sus mentiras eran la clave de su éxito. Un día, mientras recorría el bosque en busca de su próxima aventura, Zorín se encontró con un anciano búho que vivía en un árbol viejo y alto. El búho, conocido por su sabiduría, lo observó desde lo alto mientras Zorín pasaba bajo su rama. El zorro, como siempre, no dejó pasar la oportunidad para impresionar al búho. Se acercó con su habitual sonrisa astuta y le dijo: «Buen día, querido búho. He traído conmigo una gran cantidad de manzanas deliciosas, pero lamentablemente no puedo comerlas todas. Si quieres, puedo compartirlas contigo, pero solo si me dices cuál es el mejor lugar para encontrar el néctar más dulce del bosque. Estoy seguro de que tú sabes mucho sobre esas cosas». El búho, que había escuchado muchas veces a Zorín, no se dejó engañar tan fácilmente. Con calma, respondió: «Mi querido Zorín, la verdad es que no necesito tus manzanas ni tus mentiras. He vivido lo suficiente como para saber que, a veces, las mentiras tienen un costo más alto que la verdad. Si quieres, puedo enseñarte una lección importante. La verdadera sabiduría no se encuentra en las trampas o en la astucia, sino en la honestidad». Zorín, aunque desconcertado por la respuesta del búho, sonrió de nuevo, como siempre lo hacía ante cualquier desafío. Se despidió del anciano y siguió su camino, convencido de que su astucia era lo que lo mantenía por encima de los demás. Sin embargo, algo había cambiado en el fondo de su mente. La idea de ser honesto le parecía extraña, y por alguna razón no podía dejar de pensar en las palabras del búho. ¿Qué pasaría si, por un momento, dejara de mentir y fuera completamente honesto? ¿Sería tan grave? ¿Sería tan difícil? Decidió poner a prueba esa teoría. Al día siguiente se encontró con una liebre que estaba buscando comida. Zorín, como siempre, vio una oportunidad para aprovecharse de la situación. Pero esta vez, en lugar de hacer una trampa ingeniosa o contarle una mentira, decidió ser directo. «Hola, liebre, veo que estás buscando comida. ¿Te gustaría compartir la que he encontrado? Pero solo si me dices honestamente si te ayudaría». La liebre lo miró sorprendida, sin entender del todo. Zorín, en lugar de esperar que ella aceptara, comenzó a sentirse incómodo. ¿Por qué estaba siendo honesto? ¿Realmente podía confiar en su propia sinceridad? Sin embargo, la liebre, al ver la actitud tan extraña del zorro, aceptó su ofrecimiento, aunque lo hizo con cautela. Lo que Zorín no esperaba era que, a pesar de su honestidad, las cosas no resultaron como esperaba. La liebre, aunque agradecida, no compartió con él el mismo entusiasmo, y al día siguiente, los animales del bosque comenzaron a hablar de lo raro que había sido ver al Zorín actuar de manera tan diferente. Nadie lo comprendió, y muchos comenzaron a alejarse de él, desconcertados por la falta de sus engaños habituales. Zorín comenzó a sentirse más solo que nunca. Se dio cuenta de que, al no recurrir a sus habituales astucias, había perdido su lugar de poder en el bosque. Durante días, se preguntó si había cometido un error. La vida parecía más difícil sin su astucia y sus mentiras, y pronto, el zorro se sintió atrapado en una burbuja de inseguridad. Un día, mientras paseaba solo, sintió la necesidad de hablar con el búho nuevamente. Esta vez, su tono era diferente. No había arrogancia, solo un deseo sincero de entender.
Cuando se acercó al árbol del búho, se sentó y con un suspiro le dijo: «Búho, he intentado ser honesto, pero no entiendo por qué la honestidad no me está ayudando. Me siento más solo y vulnerable que nunca. ¿Por qué la verdad parece tan difícil de soportar?». El búho, con una mirada profunda, respondió: «La verdad puede ser desafiante, Sorín, pero recuerda que las mentiras pueden hacernos ganar momentáneamente, pero siempre nos alejan de los demás. Cuando engañamos, construimos muros a nuestro alrededor, y con el tiempo, esos muros nos aíslan. La honestidad no es solo una forma de conectar con los demás, es también una forma de ser verdaderos con nosotros mismos. La verdad no siempre es fácil, pero siempre es más poderosa que cualquier mentira que podamos contar». Sorín reflexionó profundamente sobre esas palabras. Poco a poco, comenzó a entender lo que el búho había querido decir. La honestidad no solo lo hacía sentir más vulnerable, sino que también le permitía conectarse de manera genuina con los demás. Aunque al principio se sintiera incómodo y solo, pronto comenzó a notar que aquellos que se acercaban a él lo hacían por lo que era, no por sus engaños. Con el tiempo, Sorín empezó a descubrir que ser honesto le traía una sensación de paz interior que nunca había experimentado antes. Aunque ya no podía recurrir a sus viejas tácticas, ahora se sentía más fuerte que nunca. La verdad lo había liberado de las cadenas de la manipulación, y aunque los demás animales del bosque tardaron en acostumbrarse a su nueva forma de ser, pronto se dio cuenta de que había algo mucho más poderoso que la astucia: la confianza y el respeto que se gana a través de la sinceridad. Así, Sorín aprendió que la honestidad, aunque difícil de abrazar en un principio, siempre será más poderosa que cualquier mentira que se pueda contar, porque la verdad, a pesar de ser desafiante, siempre construye puentes en lugar de muros. Moraleja: la verdad puede ser desafiante, pero siempre es más poderosa que cualquier mentira. Cuento 2. La tortuga que corrió en el mar. Había una vez una tortuga llamada Lila, que vivía en un extenso campo verde cerca de la costa. Desde pequeña, siempre se sintió diferente a los demás animales que la rodeaban. Mientras que las gacelas y los conejos corrían rápidamente, ella siempre avanzaba a su propio ritmo, lento y pausado. Aunque no le faltaban amigos, a menudo sentía que no podía competir con los demás. Cada vez que veía a otros animales moverse con tanta rapidez, se preguntaba por qué ella no podía ser igual, por qué no podía moverse con la misma ligereza. Lila había aprendido a aceptar su naturaleza y su paso tranquilo, pero no podía evitar sentir que algo le faltaba. En la tierra, su ritmo lento la hacía sentirse limitada. Aunque la vida le ofrecía muchos paisajes hermosos, siempre sentía que sus pasos eran demasiado lentos para disfrutar de todo lo que el mundo tenía para ofrecer. En su corazón, soñaba con ser libre, rápida, capaz de experimentar la vida sin restricciones. Pero, más allá de esos sueños, sabía que su forma de moverse no podía cambiar. La tierra no estaba hecha para ella. Un día, mientras caminaba cerca de la orilla, Lila vio a los delfines saltando alegremente en el agua, moviéndose con una agilidad impresionante. Los peces nadaban con gracia entre las olas, mientras que las gaviotas volaban a gran velocidad por encima del mar. Lila se quedó observando fascinada. Ella sabía que su ritmo nunca podría compararse con el de los delfines, pero había algo en el agua que la atraía, algo que parecía estar esperando por ella. Esa misma tarde, impulsada por un sentimiento que nunca antes había experimentado, decidió que intentaría algo nuevo. Se acercó al agua, sintiendo la brisa salada en su rostro y el sonido del mar rompiendo contra las rocas. Sin pensarlo mucho más, Lila dio un paso hacia el agua y, aunque un poco temerosa, comenzó a nadar. Para su sorpresa, el agua la recibió con suavidad, y su cuerpo, diseñado para moverse lentamente por la tierra, se deslizaba perfectamente en el agua. Cada movimiento, aunque pequeño, parecía perfecto en el mar. Su lentitud
lejos de ser un obstáculo, se convertía en una ventaja, un ritmo natural que se adaptaba a las suaves corrientes del océano. Lila nadaba cada vez más lejos de la orilla, sintiendo cómo su cuerpo se movía con una fluidez que jamás había experimentado en tierra. Las olas la impulsaban suavemente y la tortuga se sentía más libre que nunca. A medida que avanzaba, su ritmo lento se convertía en algo más, algo poderoso. No necesitaba competir con la rapidez de los delfines ni con la destreza de los peces. En el agua, Lila era capaz de brillar por su propio ritmo, por su capacidad de moverse con calma y armonía con la naturaleza del mar. Durante días, Lila se adentró cada vez más en el océano. Ya no sentía que su lentitud era una desventaja, sino que había encontrado un espacio donde su ser encajaba perfectamente. Mientras los demás animales corrían y volaban, ella encontraba su propio ritmo en el mar. Un lugar donde su forma de moverse no solo era eficiente, sino también hermosa. Nadaba sin esfuerzo, disfrutando de cada movimiento, de cada respiración. En el agua se sentía fuerte, libre y por primera vez en su vida, completa. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte y Lila se encontraba descansando en una pequeña isla, mirando el vasto océano frente a ella. Por un momento, se detuvo a reflexionar sobre su vida. En la tierra, siempre se había sentido limitada, como si no encajara en ese mundo rápido y frenético. Pero ahora, en el mar, había encontrado su lugar. Su ritmo no era un obstáculo, sino una bendición. Se dio cuenta de que no todos los entornos son iguales y que su ritmo lento, lejos de ser una debilidad, era su fuerza, especialmente cuando encontraba el lugar adecuado para él. Años después, Lila se convirtió en una guía para otras tortugas que sentían lo mismo que ella había sentido alguna vez. Les mostraba que no era necesario ser rápido ni competitivo para sentirse libre y feliz. En el mar, todas tenían su espacio para brillar, sin importar cuán lento o rápido pudieran moverse. En el agua, su lentitud se transformaba en elegancia, su paciencia en sabiduría y su forma de ser en un reflejo de paz. Cada día, Lila nadaba por el océano, recordando cómo un simple paso hacia el mar había cambiado su vida. Aprendió que, al igual que en el mar, en la vida hay entornos donde uno puede brillar sin tener que competir. La naturaleza de cada ser es única y es solo cuestión de encontrar el lugar donde esa naturaleza se acomode perfectamente. Moraleja: en algunos entornos nos sentimos lentos, pero cada uno tiene su propio espacio donde brilla. Cuento 3. El pavo real que perdió sus plumas. Había una vez un hermoso pavo real llamado Rocco, conocido en toda la selva por su deslumbrante plumaje de colores brillantes. Cada mañana, Rocco abría su cola con orgullo, mostrando sus plumas llenas de tonalidades verdes, azules y doradas, las cuales hacían que todos los animales se detuvieran a admirarlo. Era la estrella del lugar, y todos lo elogiaban por su belleza. Rocco se sentía feliz, pero también un poco vanidoso. Había aprendido a valorar más su apariencia que cualquier otra cosa. Sabía que su belleza era lo que le otorgaba respeto y atención. Y eso era lo que lo hacía sentir importante. Una tarde, una tormenta inesperada comenzó a formarse en el horizonte. Las nubes se oscurecieron rápidamente y el viento comenzó a soplar con fuerza. Rocco, quien siempre se había sentido seguro bajo el resplandor de sus plumas, decidió refugiarse entre los árboles. Sin embargo, la tormenta era más feroz de lo que había anticipado. Las fuertes ráfagas de viento comenzaron a arrancar las hermosas plumas de su cola, una por una, hasta que Rocco se quedó completamente despojado de su espléndido plumaje. Cuando la tormenta finalmente cesó, Rocco salió de su escondite y al mirarse en el agua del arroyo, vio el reflejo de sí mismo por primera vez sin su majestuoso plumaje. Sus plumas caídas se esparcían por el suelo y él,
ahora más pequeño y sin la espectacular cola que lo había definido, se sintió devastado. Sin su apariencia deslumbrante, ¿quién lo admiraría? ¿Cómo sería percibido ahora? Desesperado y avergonzado, Rocco caminó por la selva, evitando mirar a los demás animales. Se sentía invisible, como si ya no tuviera nada que ofrecer. Sus amigos, los monos, los ciervos y hasta las aves que antes lo elogiaban, lo miraban con pena, pero no le daban la misma atención que antes. Rocco comenzó a temer que su valía estaba completamente ligada a su aspecto, y sin él ya no sería relevante. Pasaron los días, y Rocco se retiró aún más al fondo de la selva, sumido en sus pensamientos y en la tristeza. Un día, mientras caminaba sin rumbo, se encontró con un anciano búho, conocido por su sabiduría. El búho, al ver la pena en los ojos del pavo real, lo invitó a acercarse. «Rocco», dijo el búho con voz suave, «¿por qué estás tan triste?» Rocco, avergonzado, comenzó a contarle su historia. Le habló de sus hermosas plumas y de cómo, ahora que las había perdido, sentía que ya no tenía nada que lo hiciera especial. Le dijo que la belleza era todo lo que lo había definido, y sin ella temía no ser nada. El búho escuchó atentamente y luego le respondió: «Hijo mío, lo que has perdido son solo plumas. Lo que de verdad te hace especial no es lo que llevas por fuera, sino lo que hay dentro de ti. ¿Recuerdas cómo todos te admiraban, no solo por tu aspecto, sino también por tu valentía al caminar entre la selva con confianza? Y cómo todos se sentían cómodos a tu alrededor porque tu presencia les daba paz». Rocco lo miró confundido. «Pero mi apariencia era lo que me hacía valioso, ¿no es así?» El búho sonrió y le dijo: «Tu valor nunca ha estado en tus plumas. Siempre ha estado en tu carácter, en tu capacidad de ser valiente, de ofrecer tu compañía a los demás, de ser amable y generoso. Las plumas que perdiste son solo adornos, pero tu corazón, tu capacidad de dar y recibir amor, esa es tu verdadera riqueza». Rocco se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del búho. Durante varios días, meditó sobre lo que había aprendido. Comenzó a prestar más atención a los momentos en que los demás animales acudían a él, no porque fuera el más hermoso, sino porque encontraba maneras de ser útil, de compartir su sabiduría y de escuchar a los demás. Empezó a ver que su verdadero valor radicaba en las conexiones que tenía con los otros, en la forma en que podía ayudar y ser una presencia reconfortante para quienes lo rodeaban. Con el paso del tiempo, Rocco empezó a sentirse más en paz consigo mismo. Aunque extrañaba sus plumas, se dio cuenta de que ya no dependía de ellas para sentirse valioso. Ahora podía compartir historias con los demás, ayudar a aquellos que necesitaban un consejo y brindar compañía a los más solitarios de la selva. Su carácter, sus habilidades y su bondad brillaban mucho más que cualquier plumaje resplandeciente. Finalmente, un día, mientras paseaba cerca del arroyo, se dio cuenta de que sus plumas, aunque no regresaran, ya no definían su identidad. Aunque los animales ya no lo miraban con la misma fascinación que cuando era el pavo real de las plumas brillantes, lo admiraban por su generosidad, su sabiduría y su amabilidad. Rocco había encontrado una nueva forma de ser apreciado, una que no dependía de lo exterior, sino de lo que llevaba en su corazón. Moraleja: la verdadera belleza viene de dentro, no solo de lo que se ve por fuera. Cuento 4. La ardilla y el árbol vacío. Había una vez una ardilla llamada Nora, que vivía feliz en un gran árbol de roble en medio del bosque. Este árbol era su hogar, su refugio y su lugar favorito en el mundo. Desde allí, podía ver todo lo que ocurría a su alrededor: los otros animales corriendo y jugando, las aves volando en el cielo, y el flujo tranquilo de un arroyo cercano. Nora se sentía protegida en su árbol. Las ramas eran su red de seguridad, y los huecos en el tronco servían como su refugio, donde almacenaba sus nueces para el invierno. Era el lugar donde había crecido, y donde su vida parecía estar completa. Un día, mientras saltaba entre las ramas,
Nora escuchó el ruido de una motosierra a lo lejos. Al principio pensó que era solo un sonido pasajero, pero a medida que se acercaba, el ruido se hacía más fuerte. Se detuvo en seco. Su pequeño corazón comenzó a latir más rápido. Corrió rápidamente hacia la base del árbol, mirando con ansiedad hacia el horizonte. Fue entonces cuando vio a los hombres con las sierras, rodeando su amado roble. Nora observó, desconcertada, cómo los hombres talaban su árbol, con una precisión implacable, cortando las ramas y el tronco con un ruido ensordecedor. Desesperada, trató de salvarlo, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de horas, el árbol que había sido su hogar durante tantos años cayó al suelo con un estrépito. Nora se quedó allí, mirando el lugar vacío, con el alma rota. En los días que siguieron, Nora vagó triste y sola por el bosque. Su hogar ya no existía, y no sabía a dónde ir. Durante años había dependido de ese árbol, y ahora se encontraba perdida, sin rumbo. Sus amigos, al ver su tristeza, le ofrecieron consuelo, pero nada podía hacerla sentir mejor. Cada rincón del bosque parecía diferente sin el roble que había estado siempre allí. Sin embargo, un día, mientras paseaba entre los árboles cercanos, Nora comenzó a notar algo extraño. Aunque su corazón aún dolía por la pérdida de su árbol, observó cómo el bosque se seguía renovando. A medida que exploraba, se dio cuenta de que otros árboles comenzaban a florecer. Nuevos brotes surgían entre las ramas, y pequeños arbustos llenaban los huecos donde antes había estado el roble. El bosque no se había detenido. La vida seguía adelante. Intrigada, Nora decidió ir más allá. Empezó a buscar otro lugar donde podría construir un nuevo hogar. En su exploración, encontró un árbol joven y fuerte, con ramas aún por crecer, pero con la promesa de convertirse en algo hermoso. Este árbol no tenía la grandiosidad de su antiguo hogar, pero Nora vio en él una oportunidad para empezar de nuevo. Con esfuerzo y dedicación, Nora comenzó a construir su nuevo hogar en el árbol joven. Aunque al principio las ramas eran más delgadas y menos densas que las de su viejo roble, pronto descubrió que la ligereza del árbol la hacía más ágil. El espacio que antes sentía claustrofóbico y limitado, ahora se llenaba de posibilidades. Encontró nuevos huecos en los que guardar su comida, y su visión del bosque, aunque diferente, era igual de hermosa. A medida que pasaba el tiempo, su nuevo hogar se volvía más acogedor, y Nora comenzó a sentirse en paz con su nueva vida. En su viaje de reconstrucción, Nora también descubrió que el bosque entero estaba cambiando, y con cada cambio, algo nuevo nacía. Había aprendido que, aunque el cambio a veces puede ser doloroso, también traía consigo la oportunidad de encontrar soluciones y adaptarse a nuevos caminos. El árbol que había perdido ya no estaba allí, pero el bosque seguía viviendo, y ella, con valentía, había encontrado su lugar en ese cambio. Un año después, Nora se encontraba en su nuevo hogar, mirando el cielo y el paisaje a su alrededor. Aunque el dolor por la pérdida de su viejo árbol nunca desaparecería por completo, había aprendido que el cambio, aunque difícil, le había permitido crecer. El bosque no dejaba de renovarse, y ella también lo había hecho. En ese proceso, había descubierto su capacidad para adaptarse, para encontrar nuevas oportunidades y para construir una vida aún más rica y satisfactoria. Moraleja: el cambio puede ser doloroso, pero siempre abre nuevas puertas. Cuento 5. El pez que temía al agua. Había una vez un pequeño pez llamado Pipo, que vivía en lo profundo de un vasto océano. Desde que era muy joven, Pipo había sido diferente a los demás peces. Mientras sus amigos nadaban alegremente entre las olas y se deslizaban con gracia por las corrientes, Pipo se mantenía cerca del fondo, temeroso de lo que veía como la inmensidad y la turbulencia del agua que lo rodeaba. Pipo siempre había escuchado historias sobre los peligros del océano. Su madre le había contado cuentos sobre las olas gigantes y las corrientes fuertes que podían arrastrarlo lejos. De alguna manera,
Pipo creía que el agua era su enemiga, un lugar en el que no podía sentirse seguro. Para él, cada movimiento de la corriente era una amenaza y cada burbuja un recordatorio de la fragilidad de su mundo. Por eso, pasaba sus días cerca de los corales, evitando las zonas abiertas donde el agua se volvía más profunda y agitada. Un día, mientras nadaba cerca de su rincón seguro, Pipo vio a sus amigos jugar cerca de la superficie, saltando por las olas y nadando con facilidad. Aunque les sonreía, en su interior sentía una punzada de miedo. ¿Cómo pueden nadar tan lejos?, Zrenia preguntaba. No temen lo que hay allí, más allá de las corrientes suaves. Su amigo, el pez dorado llamado Cito, nadó cerca de él un día y le dijo: Pipo, ¿por qué te quedas siempre tan cerca de los corales? Hay un mundo increíble por descubrir si solo te animas a nadar hacia allí. El agua es nuestro hogar. Si aprendes a dejarte llevar por ella, verás lo hermoso que es. Pipo miró a Cito con escepticismo. No sé, Cito. El agua me asusta. Las olas son grandes, las corrientes me arrastran y nunca sé cuándo algo peligroso puede aparecer. Prefiero quedarme aquí, donde me siento seguro. Cito, al ver la inseguridad en los ojos de su amigo, decidió ayudarlo. Te entiendo, Pipo. Yo también tenía miedo al principio, pero descubrí que la única forma de vivir plenamente es enfrentar esos miedos. El océano no es solo peligro, también está lleno de maravillas que solo puedes conocer si te atreves a explorar. Pipo escuchó las palabras de Cito y, aunque no estaba convencido, algo en su interior despertó. Se dio cuenta de que quizás estaba dejando que sus temores lo limitaran, y esa no era una vida plena. Decidió hacer un pequeño cambio. Esa tarde, nadó un poco más lejos de los corales. Al principio, el agua parecía más turbulenta y las olas parecían gigantes, pero pronto descubrió que si se dejaba llevar, podía deslizarse por las corrientes con facilidad. Las aguas no eran tan aterradoras como había imaginado. A medida que pasaban los días, Pipo comenzó a nadar más lejos. Al principio su miedo era palpable, pero con cada brazada se fue sintiendo más fuerte. Descubrió que las corrientes no lo arrastraban, sino que lo empujaban suavemente, guiándolo a nuevas áreas del océano que nunca había imaginado. Encontró hermosos corales de colores brillantes, bancos de peces que se movían en perfecta sincronía, e incluso una escuela de tortugas marinas que lo saludaron con amabilidad. Lo que antes veía como un peligro, ahora lo veía como una oportunidad para explorar, aprender y crecer. Un día, mientras nadaba por una corriente especialmente fuerte, Pipo se dio cuenta de que ya no sentía miedo. En lugar de resistirse, dejó que la corriente lo llevara. Fluyó con el agua, disfrutando de la sensación de ser parte de algo mucho más grande que él mismo. Al final de la corriente, emergió en una vasta zona del océano llena de vida y luz, un lugar donde nunca había estado antes. Pipo sonrió, sintiéndose libre y completo. Desde ese día, el pequeño pez dejó de temer al agua. Había aprendido que el agua no era su enemiga, sino su hogar. El océano, con todas sus corrientes y olas, era lo que lo alimentaba, lo que le daba vida. Comprendió que su miedo solo lo había limitado y que solo al enfrentarlo había descubierto el verdadero poder que el agua le ofrecía. Pipo continuó explorando el océano cada vez más lejos de su rincón seguro. Se dio cuenta de que la vida, al igual que el agua, puede ser impredecible y desafiante, pero solo abrazando esos desafíos puede uno vivir plenamente. Moraleja: lo que tememos, en realidad, es lo que nos da vida. Hay que aprender a abrazarlo. Cuento 6. La golondrina que quería volar en invierno. En un cálido y frondoso valle vivía una golondrina que siempre había sido conocida por su energía inagotable y su deseo de explorar nuevos horizontes. Cada año, cuando el otoño comenzaba a desplegar sus primeros colores dorados y las temperaturas caían lentamente, la mayoría de las aves comenzaban a prepararse para migrar.
La golondrina, como siempre, escuchaba las señales de la naturaleza. Los árboles comenzaban a perder sus hojas, los días se acortaban y el aire se volvía más frío. Sin embargo, algo en su interior la hacía dudar. No quería seguir a las demás aves. No quería dejar el valle, que conocía tan bien, por el cálido sur. Sentía que no podía abandonar el cielo del invierno, pues pensaba que sería una oportunidad única para volar a través de paisajes nevados y cielos grises. ¿Por qué debo irme cuando el invierno es tan hermoso?, pensaba la golondrina, mientras observaba cómo sus amigos y compañeros de vuelo se alistaban para partir. No comprendía la necesidad de descansar, de abandonar el viento cálido y las flores para resguardarse en un lugar lejano. Ella creía que el invierno no debía ser un tiempo de pausa, sino de aventura. Pensaba que los días fríos serían su oportunidad para demostrar su destreza y volar más allá de lo que las demás aves se atrevían. Así que decidió no seguir a su bandada. Mientras los demás tomaban su rumbo hacia el sur, ella se quedó. Voló alto, cruzando el cielo cada día, disfrutando de los vientos gélidos y la quietud de la nieve. Al principio, se sintió libre y emocionada, pues el paisaje invernal era hermoso de una manera que no había imaginado. Pero con el paso de los días, las condiciones cambiaron. El frío comenzó a ser más intenso, el viento más fuerte y los recursos más escasos. La golondrina volaba sin rumbo fijo, buscando comida y refugio, pero todo parecía mucho más difícil de lo que había anticipado. Los árboles se hallaban desnudos, las presas escaseaban y los cielos se tornaban grises y tormentosos. Pronto, comenzó a sentirse agotada. Sus alas, que siempre la habían llevado con ligereza, ahora pesaban por el esfuerzo de luchar contra el viento frío. Sus plumas, que solían brillar bajo el sol cálido, se mojaban constantemente por la nieve. Las noches eran largas y solitarias, sin la compañía de otras aves que compartieran su viaje. La golondrina, antes tan llena de energía, empezó a sentir el peso de su decisión. Al principio, se sintió demasiado orgullosa para admitir que había cometido un error. No puedo rendirme ahora, pensaba, pero la realidad era que la golondrina no podía continuar en esas duras condiciones. El invierno, con su implacable frío y su silencio interminable, estaba poniéndola a prueba de una manera que no había previsto. Sabía que las otras aves ya estaban a salvo en lugares más cálidos, donde el sol brillaba y la comida era abundante. La golondrina comenzó a sentir una profunda tristeza y agotamiento. Había ignorado las señales de la naturaleza y ahora pagaba el precio por no haber escuchado. Un día, mientras descansaba sobre una rama, observó cómo otras aves migraban a lo lejos, hacia un lugar donde el viento parecía más suave y el cielo más claro. Fue entonces cuando comprendió que su decisión de volar en invierno no había sido una sabia elección. Había intentado desafiar las leyes naturales, creyendo que su deseo de volar más allá de lo que conocía la haría más fuerte. Pero en realidad, lo que necesitaba no era seguir luchando contra las estaciones, sino aceptar que el descanso también tiene su propósito. Fue en ese momento de reflexión que la golondrina decidió rendirse. Volvió a unirse a la bandada que había partido semanas antes, sintiendo una mezcla de alivio y humildad. Viajó junto a ellos hacia el sur, donde la temperatura era más templada y los días soleados. Descubrió que, aunque había sido difícil aceptar la necesidad de descansar, ese descanso era justo lo que su cuerpo y mente necesitaban para continuar. Al llegar a su destino, la golondrina se posó sobre una rama en un árbol cercano y miró hacia el cielo. Ahora comprendía que cada estación, con sus desafíos y oportunidades, tiene su propósito. El invierno no era un obstáculo, sino una oportunidad para reposar y recuperarse. Sabía que, cuando llegara el momento adecuado, podría volar de nuevo, más fuerte y más preparada. El descanso no era un signo de debilidad, sino una necesidad para crecer.
La golondrina había aprendido a escuchar el ritmo de la naturaleza, a comprender cuándo era el momento de avanzar y cuándo debía esperar pacientemente. Moraleja: saber cuándo descansar es tan importante como saber cuándo avanzar. Cuento 7. La montaña y el viento. En el corazón de un vasto paisaje natural se alzaba una imponente montaña. Desde su cumbre podía ver toda la extensión de la tierra, desde los valles profundos hasta los cielos lejanos. La montaña, sólida e inmóvil, había existido por siglos, testigo del paso del tiempo y las estaciones. Se consideraba una figura permanente, una de las fuerzas más fuertes de la naturaleza. Nada la movía, nada la cambiaba. Estaba acostumbrada a su estabilidad, a su quietud. Cada día veía cómo los vientos soplaban sobre ella, cómo las tormentas la azotaban y cómo los árboles se balanceaban a su alrededor. Pero la montaña permanecía firme, sin importar lo que sucediera a su alrededor. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a inquietarla. Observar cómo el viento soplaba libremente la llenaba de una extraña sensación. El viento podía moverse, podía cambiar de dirección y de fuerza, mientras que ella, la montaña, seguía exactamente en el mismo lugar, sin poder moverse. El viento es libre, cambia, va y viene, mientras que yo soy estática, inmóvil, sin poder hacer nada más que quedarme aquí, pensaba la montaña. A veces, deseaba poder ser como el viento, poder moverse por el mundo y sentir la ligereza de ser libre. El viento, por otro lado, nunca se detenía, soplaba con fuerza y a veces con suavidad. Su paso por la tierra dejaba huellas de su presencia, pero el viento nunca permanecía en un solo lugar. Mientras pasaba, cambiaba el paisaje, movía las hojas de los árboles y acariciaba los campos. La montaña, al principio, observaba con cierta admiración al viento. Pero a medida que los años pasaban, también comenzó a sentir que el viento le era una molestia. Cada ráfaga parecía desestabilizar su calma. A veces las ráfagas de viento eran tan fuertes que la montaña sentía que podría caer. ¿Por qué no puedo ser libre y liviana como el viento?, pensaba con tristeza. Sin embargo, el viento seguía su curso, siempre en movimiento, siempre sin descanso. Un día, una tormenta muy poderosa se desató en la región. El viento soplaba con tal intensidad que las ramas de los árboles se quebraban y los ríos se desbordaban. La montaña, a pesar de su fortaleza, se sintió invadida por la furia de la tormenta. El viento parecía empujarla con tal fuerza que hasta las rocas más duras de su superficie comenzaron a resquebrajarse. La montaña pensó que tal vez finalmente cedería ante la fuerza del viento. ¿Qué sucederá cuando el viento finalmente me empuje? ¿Seré destruida?, se preguntó preocupada. Pero la tormenta pasó, y cuando el viento se calmó, la montaña se dio cuenta de algo sorprendente. Las marcas que el viento había dejado sobre su superficie no la habían debilitado, sino que la habían hecho más fuerte. Las rocas que parecían desgastadas por el viento, en realidad, se habían vuelto más sólidas. La montaña había resistido, y con cada ráfaga de viento, había aprendido a ser más resistente, más firme. A lo largo del tiempo, la montaña comenzó a comprender una verdad profunda. El viento no la había debilitado, sino que la había fortalecido. Cada tormenta, cada ráfaga, cada desafío le había dado una nueva capa de fortaleza. Al principio, había sentido que el viento la atacaba, pero ahora entendía que, de hecho, el viento la había moldeado. Cada golpe del viento había contribuido a la dureza de sus rocas y al poder de su presencia. La montaña no solo era más fuerte debido a su inmovilidad, sino porque había enfrentado y superado los vientos que parecían desafiarla. La montaña miró alrededor y vio cómo el viento, aunque seguía siendo libre, había dejado una huella profunda en su ser. No solo había sobrevivido a las tormentas, sino que había aprendido a apreciar el viento como parte de su propia existencia.
La montaña ya no deseaba ser como el viento. Había encontrado su propio valor en su fortaleza, en su capacidad para resistir y superar las adversidades. Ahora la montaña comprendía que las dificultades que había enfrentado, lejos de debilitarla, la habían hecho más poderosa. El viento, al igual que las dificultades de la vida, no era algo que debía temer, sino algo que podía usar para fortalecer su ser. La montaña ya no se lamentaba por su inmovilidad, porque entendió que su permanencia era una de sus mayores fortalezas. Al igual que el viento se movía con libertad, ella se movía con una fortaleza silenciosa, inquebrantable. De este modo, la montaña llegó a comprender que las pruebas y los desafíos que enfrentaba no la destruían, sino que la hacían más fuerte. Ya no veía al viento como su enemigo, sino como un aliado en su proceso de crecimiento. Moraleja: las dificultades nos hacen más fuertes, no nos destruyen. Cuento 8. El búho que no sabía escuchar. Había un búho que vivía en lo alto de un árbol, en la parte más profunda de un frondoso bosque. Desde allí, podía ver todo lo que ocurría en la selva, desde los animales que pasaban por el suelo hasta los árboles que se mecían con el viento. La selva era su dominio, y él pensaba que lo sabía todo. Cada vez que algún otro animal se acercaba para pedirle consejo, él respondía con seguridad, sin dudar ni un segundo. «He visto todo», solía decir. «Sé lo que es mejor para todos». Los demás animales, aunque en ocasiones dudaban de su arrogancia, confiaban en él debido a su posición elevada en el bosque. El búho siempre se mostraba sabio y seguro, y su actitud de conocimiento absoluto lo había llevado a ser considerado como el líder entre los habitantes de la selva. Sin embargo, había algo que nunca hacía: escuchar. El búho no prestaba atención a las inquietudes de los demás. Si alguien intentaba explicarle una preocupación o una idea, él siempre interrumpía para dar su propia opinión, sin importar lo que los demás tuvieran que decir. Creía que sus pensamientos eran los más válidos, ya que su vida era larga y había presenciado mucho. En su mente, no necesitaba aprender más de lo que ya sabía. Un día, una gran amenaza apareció en la selva. Los animales comenzaron a notar cambios extraños. Los árboles se inclinaban, el agua en los ríos se evaporaba rápidamente y un aire pesado comenzó a invadir el bosque. La selva entera estaba sintiendo los efectos de una crisis inminente. Los pequeños animales, preocupados, comenzaron a reunirse en círculos, buscando soluciones. Todos temían que el bosque se vería afectado por algún desastre natural, pero nadie sabía qué hacer. La cebra, al ver que la situación empeoraba, se acercó al búho y le pidió consejo. «Por favor, ¿qué debemos hacer? Algo está sucediendo y tenemos que actuar rápido», le dijo con urgencia. El búho, desde su percha habitual, observó la situación y con su tono habitual de sabiduría, respondió: «No se preocupen, es solo un ciclo natural. El bosque siempre ha pasado por cambios y pronto todo volverá a la normalidad. No necesitamos hacer nada». Pero la cebra no estaba convencida. «No estoy segura de eso. He notado que algo está cambiando. La temperatura ha subido y los animales están inquietos. Tal vez necesitamos buscar una solución juntos», insistió. El búho, como siempre, desestimó sus preocupaciones. «No te preocupes, todo estará bien. La selva ha sobrevivido mucho más que eso», dijo, volviendo a su actitud de certeza inquebrantable. Sin embargo, otros animales comenzaron a hablar entre sí, sintiendo que algo más serio estaba sucediendo. La tortuga, que había vivido muchas décadas en el bosque, también notó las señales del cambio, pero al igual que la cebra, sentía que había algo más que necesitaba ser escuchado. Los días pasaron y el clima se volvió cada vez más errático. La falta de lluvia y el calor excesivo comenzaron a afectar a las plantas y animales. Muchos se dieron cuenta de que la selva, tal como la conocían, estaba en peligro. Sin embargo, el búho, aislado en su árbol, seguía ignorando las señales
y se negaba a escuchar las voces de preocupación que lo rodeaban. Una noche, una tormenta feroz se desató sobre el bosque. Vientos fuertes y lluvias torrenciales azotaron todo a su paso, arrasando árboles, inundando madrigueras y dejando el bosque sumido en un caos absoluto. El búho, a pesar de estar acostumbrado a las tormentas, nunca había presenciado algo tan devastador. Mientras volaba en busca de refugio, se dio cuenta de que la selva ya no era el lugar seguro que conocía. El desastre era mucho peor de lo que había imaginado, y todos los animales que habían intentado advertirle tenían razón. Aterrorizado, el búho se posó en un árbol caído y vio cómo los demás animales corrían buscando refugio y agua. Sintió una profunda tristeza por no haberles prestado atención. Había ignorado las señales de los demás, pensando que lo sabía todo, y ahora la selva estaba sufriendo las consecuencias. Al día siguiente, el sol apareció tímidamente entre las nubes, y el búho, avergonzado, decidió hacer algo que nunca había hecho antes: escuchar. Se acercó a los animales que se habían reunido para discutir la situación, y por primera vez los escuchó con atención. Escuchó a la tortuga, a la cebra, al mono y a tantos otros que hablaban sobre las señales del clima, las temperaturas extremas y el impacto en los ecosistemas. Aprendió que la sabiduría no solo provenía de su propia experiencia, sino también de las experiencias de los demás. El búho se dio cuenta de que, aunque su conocimiento era valioso, las perspectivas de los demás animales también lo eran. Había comprendido que escuchar no solo le permitía aprender, sino que también le daba la oportunidad de tomar mejores decisiones, más sabias y más consideradas. A partir de ese día, el búho cambió. Ya no se consideraba el único sabio del bosque, sino que reconoció la importancia de compartir y aprender de las experiencias de los demás. La selva, aunque aún recuperándose de la tormenta, empezó a sanar, y todos los animales, ahora más unidos que nunca, trabajaron juntos para restaurar el equilibrio que había sido alterado. Moraleja: escuchar es tan importante como hablar. Solo así podemos crecer. Cuento 9. El delfín que no podía dejar de saltar. En las profundidades de un océano vasto y misterioso, vivía un delfín lleno de energía y vitalidad. Siempre había sido el centro de atención entre los demás habitantes del mar. Con su agilidad y su destreza para saltar fuera del agua, se sentía admirado por todos los peces y criaturas marinas que lo observaban desde abajo. Cada vez que se lanzaba al aire con un elegante salto, una explosión de alegría recorría el mar, y el delfín se sentía más orgulloso de sí mismo. Sentía que, mientras estuviera saltando, todos lo verían como el mejor, el más especial. A medida que pasaba el tiempo, el delfín se volvió cada vez más obsesionado con sus saltos. No quería perder ni un solo momento para impresionar a los demás. Salía a las aguas abiertas cada día, saltando una y otra vez, elevándose tan alto como podía, buscando siempre la ovación de su público subacuático. Sin embargo, no se daba cuenta de que, mientras más intentaba impresionar, más se alejaba de la verdadera belleza del mar. Cada salto se volvía una repetición sin alma, un esfuerzo por ganar admiración que comenzaba a pesar en su corazón. El delfín estaba tan enfocado en su espectáculo que empezó a descuidar otros aspectos de su vida. Ya no disfrutaba del simple placer de nadar tranquilamente por el océano o de acompañar a otros delfines en sus juegos. Todo giraba en torno a sus saltos, y pronto se dio cuenta de que la atención que recibía no era suficiente para calmar la creciente sensación de vacío que sentía en su interior. Comenzó a sentir que, aunque saltara lo más alto y lo más espectacular posible, siempre quedaba con una sensación de insatisfacción. Un día, mientras realizaba uno de sus saltos más arriesgados, algo inesperado sucedió. En el momento de caer de nuevo al agua,
el delfín perdió el control de su cuerpo. La caída fue más dura de lo que esperaba, y se golpeó contra una roca afilada que había quedado sumergida en las aguas cercanas. Con el dolor de la caída y la sorpresa de no haber podido mantener la gracia de sus saltos, el delfín se sintió avergonzado. Por primera vez, la sensación de no haber impresionado a nadie lo envolvió por completo. Las risas y miradas de admiración se habían desvanecido, y él se quedó solo, recuperándose lentamente de su herida. Mientras se recuperaba, el delfín se sumergió en sus pensamientos. Se dio cuenta de lo mucho que había estado enfocado en impresionar a los demás y cómo eso lo había alejado de las cosas que realmente importaban. Ya no se sentía tan feliz al saltar, sino que solo pensaba en cómo los demás lo percibían. Comenzó a reflexionar sobre las veces en las que había disfrutado nadar en silencio, sin la necesidad de destacar, y recordó con cariño las veces que había jugado en el agua sin preocuparse por la opinión de nadie. De repente, el delfín comprendió que había estado persiguiendo algo que no tenía valor verdadero: la admiración superficial de los demás. Después de su caída, el delfín pasó más tiempo en el mar profundo, nadando con calma y disfrutando del silencio que rodeaba el océano. Se dio cuenta de que, en la serenidad del agua, encontraba una paz que no había conocido antes. Al principio se sintió extraño, como si algo faltara, pero pronto entendió que la belleza no residía solo en sus saltos impresionantes, sino en su capacidad para ser humilde y presente en el momento. Ya no sentía la necesidad de impresionar a los demás. Había descubierto una grandeza más profunda, aquella que se encontraba en la autenticidad, la humildad y el disfrute del presente. Con el tiempo, el delfín empezó a nadar con otros miembros de su comunidad, sin buscar protagonismo ni atención. Aprendió a compartir momentos sencillos y hermosos con los demás, a escuchar las melodías del océano y a disfrutar de los movimientos fluidos del agua, sin la presión de demostrar nada. En sus movimientos ya no había prisa por sobresalir. Se sentía completo sin necesidad de saltar y hacer acrobacias. Su verdadero valor residía en su paz interior y en la capacidad de ser uno mismo sin buscar la aprobación de los demás. En ese viaje de autodescubrimiento, el delfín comprendió que la humildad y la calma no eran signos de debilidad, sino de verdadera fortaleza. La verdadera grandeza no estaba en el reconocimiento ni en el aplauso, sino en el simple hecho de ser genuino y vivir en armonía con lo que nos rodea. El océano, con su inmensidad y serenidad, le enseñó que el verdadero esplendor no se encuentra en la necesidad de ser visto, sino en la paz que se experimenta al ser uno mismo, sin la necesidad de impresionar. Moraleja: la humildad es la verdadera grandeza. No necesitamos impresionar a los demás para ser valiosos. Cuento 10. La luna que quería brillar de día. En un rincón del cielo, la luna siempre había sido testigo de cómo el sol iluminaba el mundo con su luz brillante y cálida. Desde que comenzó a entender el ciclo de las estrellas, la luna se sintió una figura secundaria, relegada a la oscuridad de la noche. Aunque ella sabía que su luz era especial, a menudo observaba al sol con envidia, deseando ser tan radiante y visible. La luna brillaba en la noche, cuando la mayoría de los seres dormían, mientras que el sol, con su poder y su esplendor, dominaba los cielos durante el día, siendo el centro de atención de todos. La luna se preguntaba por qué no podía brillar en pleno día, cuando el mundo estaba lleno de vida. Si pudiera brillar cuando el sol está en el cielo, todos verían lo hermosa que soy, pensaba. Sentía que su luz era más tenue y menos apreciada cuando solo iluminaba la oscuridad de la noche. Se sentía frustrada, pues no lograba entender por qué su luz debía brillar solo cuando el mundo estaba en calma, cuando la mayor parte de las criaturas no la veían. Al contrario del sol, que iluminaba el día y llenaba todo con su energía, la luna sentía que su brillo era insignificante. En su soledad, la luna decidió que debía encontrar una forma de brillar durante el día.
Buscó diversas maneras de ser más brillante y visible, pero a pesar de sus esfuerzos, su luz nunca lograba competir con la fuerza del sol. Mientras tanto, el sol, siempre imponente y constante, no se preocupaba por la luna ni por su brillo. Pero la luna no dejaba de intentar. Pensaba que si pudiera, de alguna forma, eclipsar al sol, entonces recibiría la atención que tanto anhelaba. A lo largo de muchas noches de reflexión, la luna comenzó a notar algo curioso. A medida que las estaciones cambiaban y la luz del sol se desvanecía al final del día, su propia luz se volvía más evidente. La oscuridad se llenaba de su resplandor, y aunque no era tan intensa como la del sol, la luna comenzó a ver cómo las estrellas y la noche misma cobraban vida bajo su brillo suave. Las criaturas nocturnas, como los búhos, los murciélagos y los grillos, salían a celebrar su luz. Los viajeros que caminaban en la oscuridad se sentían tranquilos bajo su resplandor. La luna era, sin saberlo, una guía en la penumbra, ofreciendo calma y belleza. Con el paso del tiempo, la luna comprendió que su luz era especial precisamente porque solo podía brillar en la oscuridad. En la quietud de la noche, su resplandor era único y apreciado. Cada rincón del cielo parecía rendirse ante su luz cuando el sol se ocultaba. La luna entendió que no necesitaba competir con el sol ni ser vista durante el día para saber su propio valor. La oscuridad, en realidad, era el espacio en el que su resplandor cobraba vida y cobraba un significado profundo. Una noche, cuando las estrellas brillaban alrededor de ella y el cielo estaba limpio y claro, la luna observó la belleza del mundo desde su perspectiva única. Se dio cuenta de que su brillo era la respuesta a un anhelo profundo en los momentos de oscuridad. Ella no era menos valiosa que el sol, ni su luz menos importante. Simplemente tenía su momento, un momento que la hacía especial y digna de admiración. La luna dejó de desear brillar durante el día. Ya no sentía la necesidad de ser visible en todo momento. Comprendió que cada ser tiene su lugar y su propósito en el mundo, y que no es necesario estar siempre a la vista para ser importante. A partir de ese momento, la luna aceptó su ciclo natural y su ritmo. Sabía que, cuando llegara la noche, su luz sería la guía y el consuelo para aquellos que necesitaban un poco de calma y belleza en la oscuridad. La luna, por fin, comprendió que su verdadera grandeza residía en ser auténtica, en brillar con fuerza cuando era su turno, sin la necesidad de ser constantemente visible. Moraleja: cada uno tiene su momento para brillar. No es necesario ser siempre visible para ser valioso. Cuento 11. El caballo y la carrera sin fin. En un vasto campo rodeado de montañas, un caballo se preparaba para una competencia que parecía eterna. Las largas filas de competidores relinchaban ansiosos por comenzar, todos con el mismo objetivo: ser el primero en cruzar la meta. El caballo, de pelo brillante y musculoso, sentía la presión en cada uno de sus músculos. Sabía que, aunque era rápido, no era el favorito. En su corazón, sentía que al final de la carrera, la victoria se le escaparía una vez más. A pesar de sus esfuerzos, siempre había quedado atrás. La idea de ser el primero le resultaba inalcanzable. Cuando la competencia comenzó, los caballos galoparon con fuerza, dejando atrás una estela de polvo. El caballo, con su energía enfocada en alcanzar a los demás, empezó a sentir que sus fuerzas se agotaban rápidamente. Su respiración se volvía más profunda, su cuerpo más pesado. A cada zancada sentía que el tiempo corría en su contra y que nunca alcanzaría la velocidad que los demás demostraban. Se encontraba atrapado en una carrera que parecía no tener fin, con un solo pensamiento rondando su mente: si no soy el primero, no tiene sentido seguir. A mitad de la carrera, agotado y derrotado, el caballo comenzó a disminuir la velocidad. Mientras sus compañeros avanzaban a toda velocidad, él miró a su alrededor buscando consuelo en el paisaje. Fue entonces cuando vio a un viejo caballo que no competía en la carrera, sino que caminaba tranquilamente por el costado del campo. El viejo caballo parecía no tener prisa.
Con cada paso, su andar era tranquilo y sereno, y no parecía preocuparse por los demás. El caballo, curioso, decidió detenerse y acercarse al viejo caballo. Cuando llegó a su lado, preguntó con voz agitada: ¿por qué no corres? La meta está cerca, y todos los demás caballos van mucho más rápido que yo. Siempre quedo atrás. ¿Cómo puedes caminar tan lentamente y no preocuparte por la competencia? El viejo caballo, con una mirada llena de sabiduría, sonrió y respondió: hijo mío, esta carrera no es lo que parece. Muchos caballos corren por la meta, buscando ser los primeros, pero la vida no se mide en posiciones ni en tiempos. Lo que importa no es quién llega primero, sino cómo disfrutas del camino mientras avanzas. Cada paso que das es importante, y en cada momento hay algo valioso que aprender, algo que solo se encuentra cuando no estás tan enfocado en llegar rápido. El joven caballo se quedó en silencio, procesando las palabras del sabio. Miró nuevamente a los demás caballos que seguían corriendo con todas sus fuerzas. Cada uno estaba centrado en su propio objetivo, pero ninguno parecía realmente disfrutar del proceso. Todos luchaban por adelantar al otro, ignorando las maravillas del paisaje que los rodeaba. El viejo caballo continuó: mucha gente cree que la vida es una carrera interminable, un constante esfuerzo por alcanzar algo. Pero lo cierto es que no se trata de ser el primero, se trata de disfrutar cada paso que das, de ser consciente de lo que te rodea, de cómo te sientes mientras avanzas. Si te centras solo en la meta, nunca podrás saborear lo que la vida te ofrece en el trayecto. El joven caballo reflexionó profundamente sobre las palabras del viejo sabio. Aunque la carrera seguía, ya no la veía con los mismos ojos. La presión de la competencia se desvaneció, y en su lugar, una sensación de paz lo envolvió. Decidió reducir la velocidad y comenzó a disfrutar del paisaje. Notó las flores a su alrededor, el viento que acariciaba su piel y la compañía de otros caballos que, aunque más rápidos, no parecían tan felices. A medida que continuaba su carrera, el caballo entendió que la verdadera victoria no era llegar primero, sino sentir que cada paso, cada momento, era parte de algo más grande. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero valor de la vida radica en disfrutar el camino, no en alcanzar una meta que siempre se aleja. Finalmente cruzó la línea de meta, pero ya no le importaba el tiempo ni la posición. Sonrió satisfecho, sabiendo que el viaje que había recorrido le había dado mucho más que cualquier trofeo. Había aprendido a disfrutar del viaje, a abrazar el proceso sin necesidad de compararse con los demás. Moraleja: no se trata de ser el primero, sino de disfrutar el viaje. Así que, si sientes que nuestras historias resuenan contigo, no dudes en dejar tu like y activar la campanita. Así, serás el primero en enterarte de nuestras nuevas narrativas y podrás seguir disfrutando de relatos que alimentan el alma y encienden el espíritu. Únete a nuestra comunidad y juntos hagamos de cada historia un paso más hacia el crecimiento y la inspiración. Esperamos tus comentarios y tu apoyo.